José Abelardo Quiñones. González nació el 22 de abril de 1914 en el puerto de Pimentel, uno de los 20 distritos de la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. Sus padres fueron José María Quiñones, Arízola, y María Juana Rosa González. Fue el segundo hijo del matrimonio, después de su hermano mayor Raúl. Aprendió a leer y escribir en una pequeña escuela administrada por las hermanas Elvira, Delia y Esperanza Bulnes, a 12 kilómetros de Pimentel. A los 9 años ya era un experto en la fabricación de cometas. Completó la educación primaria en el Colegio Nacional de San José en Chiclayo, donde su director, el Dr. Carl Weiss, promovió su interés en el vuelo en planeador. Realizó la secundaria en los colegios La Recoleta y Nuestra Señora de Guadalupe, destacándose como deportista y buen estudiante. En 1935 ingresó a la Escuela de Aviación Jorge Chávez como cadete de la promoción José L. Raguz. Después de solo 4 horas y 40 minutos de entrenamiento en vuelo doble, realizó su primer vuelo solo, demostrando habilidades excepcionales. En la Escuela de Oficiales se destacó en los aspectos militar, académico y atlético, especialmente en la adaptación a diferentes técnicas de pilotaje. 4 años después, se graduó como alférez el 21 de enero de 1939, siendo el primero en la especialidad de piloto de caza. Durante el conflicto con la República del Ecuador, el 23 de julio de 1941, el teniente FAP José Quiñones González se sacrificó heroicamente. La aviación militar del Perú lo homenajea como su héroe representativo y el 10 de mayo de 1996 fue declarado héroe nacional. Cada 23 de julio se conmemora su sacrificio y se celebra el Día de la Aviación Militar del Perú. La Fuerza Aérea Ecuatoriana entregó sus restos mortales el 19 de octubre de 1941, representada por el coronel Fae Octavio Ochoa. A continuación, observamos una emulación de cuando, en vez de saltar del avión y utilizar su paracaídas, en cuyo uso era diestro, Quiñones enrumbó su avión hacia el blanco ecuatoriano, estrellándose, destruyendo las baterías enemigas y muriendo en el acto. La guerra trajo numerosas pérdidas para el Perú, y una de las más significativas fue la del joven oficial José Abelardo Quiñones González. Este chiclayano destacaba por su habilidad y valentía, cualidades propias de un auténtico héroe. Su sacrificio en Quebrada Seca dejó un legado imborrable para la juventud peruana, y especialmente para los miembros de la Fuerza Aérea. 3 días después de su muerte, se le otorgó un ascenso póstumo a capitán de aeronáutica. Más tarde, mediante la Ley Negumacum 626 del 10 de mayo de 1966, el Congreso de la República lo declaró héroe nacional y estableció que el día de su muerte se conmemorara como el Día de la Fuerza Aérea del Perú. La heroica acción de Quiñones en Quebrada Seca fue reconocida no solo en el Perú, sino también en Ecuador. 3 meses después de su muerte, el 19 de octubre de 1941, el coronel Octavio Ochoa, jefe de la Cuarta Zona Militar Ecuatoriana, en nombre de las Fuerzas Armadas de su país, entregó sus restos mortales a las autoridades peruanas en el consulado de Guayaquil, acompañado del siguiente mensaje: entrego a la Fuerza Aérea del Perú los restos de quien supo honrar a su patria, a su pueblo y a su Fuerza Armada. Mi pueblo rinde homenaje al pueblo peruano dignamente encarnado en la figura heroica de José Abelardo Quiñones González. Desde 1961, los restos de José Abelardo Quiñones reposan en el mausoleo de la Base Aérea de Las Palmas, frente al mausoleo de otro destacado aviador peruano, Jorge Chávez. La imagen heroica de Quiñones se ha consolidado con múltiples homenajes en todo el país. En Chiclayo, su ciudad natal, se han creado colegios que llevan su nombre, se han pintado óleos y se han erigido monumentos y bustos en su honor. En 1967, en Lima, se fundó el Colegio FAP José Abelardo Quiñones,
que justamente lleva su nombre. Hoy en día su rostro aparece en uno de los billetes de mayor circulación en Perú. Podemos afirmar que Quiñones fue un héroe por elección propia. Desde que era alférez, su deseo era servir a la patria, lo cual expresó abiertamente con la frase: «Si llegado el momento habría que sacrificarse, lo haría con gusto». Y así lo hizo. El heroísmo no se decreta ni se impone por ley. Es la más alta expresión del alma nacional, una magnitud de grandeza luminosa que evoca actos casi milagrosos. Es una pasión profunda y tenaz, una inagotable capacidad de sacrificio y una inspiración intensa y arrebatadora. Es importante resaltar el contexto de su decisión, ya que estamos hablando de un oficial joven que no había tenido mucho tiempo para madurar en su carrera. Acababa de ser ascendido a teniente y solo tenía 27 años cuando decidió renunciar a lo más valioso que tiene un ser humano: su vida. Es crucial revalorizar esa imagen de héroe fresco y vital, el héroe victorioso que necesitamos en este siglo XXI. Quiñones llevó una vida corta pero muy interesante, dejando recuerdos eternos para la Fuerza Aérea del Perú y para todos los peruanos. Con su acción heroica, José Abelardo Quiñones marcó el camino para las futuras generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea del Perú. El héroe victorioso de la guerra de 1941 es un ejemplo para todas las generaciones de peruanos que han defendido y defienden la soberanía y la integridad de nuestra patria. Es un héroe nacional del Perú, no solo por su sacrificio en Quebrada Seca, sino porque hizo de su vida una fuente constante de valentía, decisión, valentía, esfuerzo y heroísmo, legado a la Fuerza Aérea del Perú. Para ser digno de este legado, nuestra Fuerza Aérea capacita a su personal en base a 3 valores esenciales: integridad personal, llamado al servicio y excelencia profesional. Ante el desafío que plantea el rápido avance de la ciencia y la tecnología aeronáutica, la Fuerza Aérea ha concebido el concepto de una institución moderna cuyo principal activo es su capital humano y cuya formación profesional y empoderamiento moral son un objetivo primordial compartido por todos los aviadores peruanos. Vivimos en un mundo globalizado en el que la gloria del pasado proporciona un incentivo para alcanzar los objetivos que la realidad actual nos impone. Ante los problemas restantes por falta de recursos económicos, sobra creatividad, voluntad, profesionalidad y moral para que nuestra Fuerza Aérea siga fiel a su inmortal lema: arriba siempre arriba. La Fuerza Aérea ha entrado al siglo XXI con la implementación de un plan integral de modernización, entrenamiento y mejoramiento para elevar los estándares profesionales y tecnológicos de su personal militar y civil, en consonancia con los revolucionarios avances de la ciencia y tecnología aeroespacial. La revolución científica y la internacionalización de los países siguen vivas, sin dejar alternativa para prepararse para la intervención en el vasto territorio de la nación peruana, un lugar magnífico donde el atraso y la miseria solo serán un mal recuerdo. Esta perspectiva debe decidir que la Fuerza Aérea está comprometida con el presente y futuro del paisaje. Con sus aviones apoyan las medidas del máximo gobierno para integrar al pueblo peruano, y especialmente donde aviones, hidroaviones y helicópteros son el único medio de comunicación a su disposición. Los peruanos reflexionamos sobre los sacrificios de Quiñones y su trabajo para que no quede estéril. Murió a los 27 años, en plena flor de su juventud. Pero soñaba con un Perú grande, fuerte y poderoso, construido sobre las bases sólidas del amor a la patria y el cumplimiento de sus deberes. Tenemos mucho que aprender de él, pero ese aprendizaje solo será posible en la medida en que sigamos llevando a cabo la tarea de inculcar a las nuevas generaciones
no solo el respeto por una figura monstruosa, sino también el conocimiento de su vida y carrera. La Fuerza Aérea del Perú juega un papel importante en este objetivo. Alto, siempre alto,